Bueno, mi nombre es Jonathan Copila Costa y yo les voy a dar la primera parte del segundo tema que se llama establecimiento de un punto de referencia con el cual medir la mejora. Bueno, yo creo que el nombre del tema se explica solo. Básicamente esto se refiere a establecer un punto de partida de las destrezas físicas de una persona antes de que éstas se sometan a un programa de ejercicios. Con punto de referencia nos referimos a conocer la fuerza inicial del paciente, la flexibilidad inicial del paciente, la resistencia inicial del paciente, la destreza inicial del paciente, la coordinación inicial del paciente, la rapidez inicial del paciente, el equilibrio inicial del paciente y cualquier capacidad física que intentemos desarrollar con el programa de ejercicios que implementemos en nuestro paciente. Porque recordemos que existen diferentes capacidades físicas, tanto puras como mixtas, siendo solo las primeras cuatro de las que nos vamos a enfocar porque son de las que nos habla el libro. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo como fisioterapeuta debo de establecer un punto de referencia de las capacidades físicas de mi paciente? Primero y obviamente es que tenemos que conocer el punto de referencia porque necesitamos saber si estamos alcanzando nuestros objetivos con nuestro tratamiento, si esto realmente está cambiando en algo a nuestro paciente, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Como cuando llega un paciente con nosotros con un dolor de espalda, primero le preguntamos sobre su dolor según la escala de EVA y posteriormente a cómo va avanzando el tratamiento le vamos preguntando nuevamente sobre su dolor en la escala de EVA y así nos damos cuenta si este está disminuyendo, se mantiene o aumenta. Por otro lado, estas medidas pueden servir como herramienta de motivación para el paciente, ya que estas le pueden permitir apreciar los avances en su físico, claro, si el tratamiento es efectivo, lo que lo va a motivar a continuar con el tratamiento y por así decirlo de una manera muy coloquial, va a motivar al paciente a que le eche ganas y continúe con su tratamiento que le haya puesto el fisioterapeuta. ¿Cómo vamos a lograr establecer estos puntos de referencia en un paciente? Bueno, los terapeutas emplean de modo rutinario pruebas musculares manuales, como ya la muy conocida escala de Daniels, y otros medios objetivos como la lectura con tensiómetros y las lecturas de la producción de la fuerza rotatoria isocinética, con el fin de obtener una línea de base de la fuerza muscular. Por otro lado, las mediciones goniométricas tienen como finalidad establecer una línea de base de la amplitud de movimiento y la flexibilidad. Estas pruebas que acabo de decir siguen unos patrones estándar y suelen aceptarse como indicadores fiables de cambios. Ok, ahora entrando de lleno a la parte de establecimiento de un punto de referencia de alguna capacidad física, vamos a iniciar por el establecimiento de un punto de referencia de la fuerza. Un método corriente para medir la fuerza consiste en repetir una actividad vigorosa varias veces hasta que se canse el paciente. Las mejoras de la fuerza se aprecian a medida que aumenta el número de repeticiones que puede realizar. Este es un método satisfactorio para poner a prueba la fuerza siempre y cuando se acepte que la resistencia también está relacionada con el número de repeticiones. Además, la prueba debe de contar con varios grados de dificultad para que la persona se someta a un nivel en el que al menos consiga una repetición ejecutada con seguridad y correctamente. Como por ejemplo, en un curl de bíceps en el que vamos a aumentar el peso. Entonces, a medida que aumenta la capacidad de la fuerza, la mejora se apreciará primero en el aumento del número de repeticiones. Por ejemplo, si al principio lograba hacer 10 repeticiones con 15 kilogramos, con el tiempo logrará hacer 20 repeticiones con esos 15 kilogramos. Y luego en la progresión hasta el siguiente nivel de dificultad, con un número menor de repeticiones, pero con un mayor peso. Como por ejemplo, si ya hacía 20 repeticiones con 15 kilogramos, podemos aumentar la dificultad aumentando el peso a 20 kilogramos.
disminuyendo así el número de repeticiones que pueda ejecutar el paciente, como por ejemplo 5 repeticiones o 10 repeticiones. Indicación número 1. En los programas de ejercicios populares, la fuerza suele evaluarse haciendo que los pacientes practiquen una actividad en la que el peso del cuerpo actúe como resistencia. Las flexiones de abdominales y las elevaciones de las piernas extendidas se emplean para probar la fuerza de los músculos abdominales. Las flexiones de brazos y mentones se emplean para probar la fuerza de los músculos de los brazos. Las elevaciones de piernas y tórax en decúbito prono se emplean para probar la fuerza de los músculos de la espalda. Las actividades de salto se emplean para probar la fuerza de las piernas. Y el lanzamiento de una pelota se utiliza para probar la fuerza de los brazos. Indicación número 2. Si estas actividades no se realizan correctamente, pueden ser inseguras desde el punto de vista biomecánico, o puede que no se sometan a prueba los músculos deseados, provocando que no podamos valorar realmente la fuerza de este músculo, o que consigamos un dato erróneo de lo mismo. Si se sigue practicando como ejercicio, no se fortalecerán los músculos adecuados, o las estructuras sustentantes se someterán a estrés y sufrirán daños con el paso del tiempo. Si una persona no puede realizar una prueba, no se podrá medir el progreso durante las fases iniciales del programa. Tendríamos que recurrir a una prueba un poco más sencilla. Análisis de las flexiones de abdominales como prueba de la fuerza abdominal. Para aislar los músculos abdominales como los flexores del tronco, hay que elevar el tronco, sin arquear la espalda e incorporar el tronco hasta que el tórax se levante del suelo. Una vez que el tórax se eleva del suelo, el resto del movimiento consiste en la flexión de las caderas, para lo cual se recurre sobre todo a la acción de los músculos flexores de cadera. Si se permite que la espalda se arquee, es posible que la flexión se efectúe sin participación de los músculos abdominales, por acción inversa del músculo psoas-ilíaco, que como ya sabemos es el principal flexor de la cadera. Además, fijar los pies e incorporarse en toda la amplitud del tronco favorece la acción inversa de los flexores de la cadera, más que la contracción de los abdominales, y por lo tanto no debe hacerse cuando se somete a prueba la fuerza abdominal. Caderas y rodillas adoptan una posición de flexión parcial para que no se estiren los músculos psoas-ilíaco y sartorio, permitiendo que gire la pelvis en sentido posterior mientras se contraen los abdominales. La posición de los brazos y manos varía la resistencia y por lo tanto la dificultad de la actividad. La posición más fácil es con las manos a lo largo del tronco. La siguiente posición en dificultad es con las manos sobre el pecho y la más difícil es con las manos detrás de la cabeza. Si la persona no puede realizar la flexión con los brazos a los lados, se separará hasta que punto levanta el tronco durante la flexión. Solo la cabeza y los hombros. Es importante decir que hay que evitar que el paciente aproveche la inercia del movimiento de los brazos, ni que tampoco dé un tirón con el que se impulse su parte del tronco para así poder flexionar los abdominales. Análisis de la elevación bilateral de las piernas extendidas como prueba de la fuerza abdominal. Para probar la fuerza de los músculos abdominales, en esta actividad la espalda debe mantenerse plana y no arquearse. Colocar las manos bajo la pelvis con fines de estabilización ayuda a los abdominales y por lo tanto elimina la validez de esta prueba. Se consigue una resistencia máxima de las piernas cuando éstas están en horizontal, llevándolas un poco hacia el suelo. Para emplear esta actividad como prueba de la fuerza de los abdominales inferiores, se empieza con la resistencia de las piernas en la posición menos estresante, para lo cual se flexionan a 90 grados ambas caderas
y se extiende en las rodillas. Se ordena al paciente que mantenga la espalda plana sobre la colchoneta mientras las piernas bajan con lentitud. Cuando la espalda comienza a arquearse, hay que reparar el ángulo de las piernas respecto al suelo, como la resistencia máxima tolerada por los abdominales del paciente. Una prueba alternativa de la fuerza de los músculos abdominales inferiores consiste en realizar repetidas retroversiones pélvicas mientras se mantienen las extremidades en la vertical adoptando 90 grados. Los abdominales inferiores tienen que elevar el peso de las piernas en toda la amplitud del movimiento de la pelvis, más que estabilizarlas contra el brazo de palanca del peso de las piernas, como en la prueba de elevación de las piernas rectas. La puntuación dependerá del número de repeticiones que pueda completar. Análisis de las flexiones de brazos como prueba de fuerza de las extremidades superiores. Para realizar con eficacia una flexión de brazos, la persona no solo debe de tener suficiente fuerza en las extremidades superiores, sino también en los músculos del tronco, caderas y rodillas, con el fin de mantener una estructura rígida durante el levantamiento. Si la persona puede mantener el tronco y las extremidades inferiores en línea, entonces el tríceps y el pectoral mayor se convierten en los agonistas de la actividad. Esta actividad se modifica dejando que se doblen las rodillas con el fin de que no sea tanto el peso que se deba de levantar. El principal problema de esta actividad como prueba es que muchas personas no mantienen la postura isométrica del tronco y de las extremidades inferiores, o no tienen la fuerza suficiente en los brazos para realizar incluso una flexión. Por tanto, resulta difícil o imposible más bien medir el progreso de las personas más débiles, motivo por el cual es una prueba que sirve para personas con cierta forma física. Un nivel más sencillo consiste en realizar las flexiones contra una pared o barra situada a nivel de los hombros. Para aumentar la dificultad, se alejan los pies de la pared. La posición de las manos respecto a los hombros también afecta la dificultad de esta actividad. Es más difícil practicarla con las manos directamente bajo los hombros que con las manos separadas a los lados. Las manos siempre deben estar colocadas en la misma posición. Análisis de los mentones como prueba de la fuerza de brazos. Esta prueba requiere que los músculos extensores de los hombros, los flexores de los codos y los flexores de los dedos levanten el peso del cuerpo. Si la actividad se practica con los antebrazos en supinación, la flexión de los codos se produce sobre todo por la acción del músculo bíceps braquial. Si se realiza con los antebrazos en pronación, el bíceps pierde su ventaja funcional y la flexión depende sobre todo por la acción del músculo braquial. Cualquiera de estas posiciones es difícil para casi cualquier tipo de persona, ya que estas necesitan estar un poco entrenadas o tener una fuerza normal y un bajo peso corporal. Para los que no puedan completar ni siquiera una sola flexión en la que su mentón sobrepase la altura de la barra, hay que optar por una prueba más fácil. Los mentones modificados requieren el uso de una barra ajustable. La posición más sencilla es con una barra a la altura de los hombros. La persona se sostiene de la barra y se inclina hacia atrás, manteniendo los pies en el suelo. A continuación, acerca el cuerpo hacia la barra hasta que el pecho la toque y luego deja caer el cuerpo hacia la posición inicial. Para aumentar la dificultad de la actividad, se baja la altura de la barra y el sujeto cuelga el peso del cuerpo extendido bajo la barra, con los pies todavía en el suelo. A medida que aumente la fuerza, la prueba podrá hacerse en la posición estándar en la que se eleva todo el peso del cuerpo. Análisis de las elevaciones del tórax en decúbito prono para probar la fuerza de los extensores de la espalda. Con la persona en decúbito prono y las manos detrás de la cabeza, se extiende la columna solo si alguien mantiene las piernas contra el suelo. O bien las piernas y el tórax se elevarán del suelo,
lo cual hará más difícil la actividad. Con las piernas estabilizadas, la mayoría de las personas pueden elevar el tórax del suelo. Si la persona es muy débil, la prueba reduce su dificultad colocando los brazos a lo largo del tronco en vez de detrás de la cabeza. Esta actividad también exige fuerza de los extensores del cuello y el tórax, así como la de los aductores de la escápula para mantener la posición superior de la columna y de los hombros en su sitio mientras se extiende la porción inferior de la espalda. La debilidad de cualquiera de estas áreas volverá más difícil la prueba. Análisis de las actividades de salto, de altura o longitud como prueba de la fuerza de las piernas. Para saltar, el sujeto debe tener fuerza en los músculos sóleo y gastrocnemio que generan la flexión plantar del tobillo. Debe establecerse si el paciente puede correr antes de saltar, ya que proporciona inercia adicional al cuerpo. La prueba debe integrar a los músculos antigravitatorios de toda la extremidad inferior, como cuando se practica la prueba de subir los escalones. Esta prueba requiere el uso del cuádriceps para la extensión de las rodillas y del glúteo mayor y de los isquiotibiales para la extensión de la cadera. Para prevenir movimientos extraños de sustitución al levantar la pierna, el talón y los dedos deben estar apoyados en el suelo al mismo tiempo, y cuando el pie dominante se pose al descender, el talón debe caer antes que los dedos del pie. Además, para evitar los efectos de la inercia, no deben permitirse movimientos excesivos del tronco. Análisis del lanzamiento de pelota como prueba de la fuerza de los brazos. Esta actividad requiere que el sujeto no solo tenga la fuerza en la extremidad superior, sino también coordinación de los movimientos del tronco y de las extremidades inferiores, así como destreza para una sincronización adecuada durante la ejecución de este ejercicio. Un desequilibrio de la fuerza o flexibilidad de los músculos del hombro y el tronco también podrían afectar una correcta ejecución. El sujeto debe recibir entrenamiento para coordinar correctamente la ejecución de esta actividad si se va a emplear como una medida de la fuerza.